Les damos la bienvenida a la tercera Feria Virtual del Libro Perú. En esta ocasión, presentando el libro Las Voces de Abajo, de Pablo Melicchio, presentado por Liliana Bianco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Liliana, un gusto encontrarme con vos en esta feria del querido Perú y de la gente tan linda de Perú, y para hablar de literatura que tanto nos gusta. Te voy a presentar para que los que no te conocen. Pablo Melicchio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1969. Es psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología clínica, trabajó en instituciones de salud mental, en cárceles de jóvenes y con hombres en situación de calle. Es ciudadano ilustre de Morón. Brinda cursos y conferencias y colabora para diversos medios gráficos, radiales y televisivos. Ha publicado los siguientes libros: Letra en la sombra, 2009, Las voces de abajo, 2013, La mujer pájaro y una modesta eternidad, 2016, Kini Freud, 2016, El arte nos puede salvar, 2017, GPS para orientarnos por el mundo adolescente, 2018, Terapia breve, relatos para pensar y no tanto, 2018, El lado Norita de la vida, con prólogo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 2019, El mundo sin mamá, 2021, La isla interior, Tres vidas después de Malvinas, 2022, y El arte de la lentitud, reflexiones entre un fraile y un psicólogo, del año 2022. Algunos de sus libros han sido traducidos al francés y al italiano. Lo pueden encontrar en las redes sociales, @Pablo Melicchio. Y hoy nos vamos a referir a un libro muy interesante, Las voces de abajo. ¿Cómo surge este libro? Bueno, ahí cuando hacías un poco el recorrido biográfico, mm, dije, bueno, por ahí podemos empezar, Liliana. ¿Cómo Eh, no? este es un libro producto de una experiencia de trabajo con personas con capacidades diferentes en una institución acá en el oeste del Gran Buenos Aires. En ese lugar, una fundación en época de la dictadura, era un centro de detención y torturas, que funcionó por lo menos hasta 1980. Recordemos que la dictadura termina en el 82-83, cuando asume Raúl Alfonsín, que por ahora estamos justo en este tiempo a 40 años de democracia. Exacto. Entonces, trabajando en esta fundación y sabiendo esa historia, bueno, en un momento, y este es el punto de partida del libro, yo estaba distendido en hora de almuerzo y registro que uno de los chicos que tenía un autismo estaba en la granja, en una posición, digamos, de pie, con la cabeza inclinada, mirando hacia el suelo, hacia el piso, hacia la tierra, y me surgió la idea, así como, digamos, como pregunta, dije yo, ¿y si está comunicándose con un desaparecido, con una desaparecida? Porque cabe aclarar que el lugar, al ser de detención y tortura en época de la dictadura, se decía que existía la posibilidad que en el predio, que es un lugar muy, muy grande, un campo, era probable que hayan enterrado de las personas. Así que a partir de la mirada que puse sobre este joven con un diagnóstico de autismo que estaba ensimismado, mirando hacia el suelo, aparece la idea de empezar a escribir, eh, digamos, en clave de ficción, un poco la historia argentina, pero, como habrás leído vos, Lili, desde la voz de un chico con un diagnóstico de digamos, de una enfermedad mental, o por lo menos de un trastorno emocional, ¿no? Leve, eso dicen. Él dice siempre su frase que escuchó, que dicen que es discapacitado, pero leve. Entonces él se apoya en esa frase, ¿no? Sí, también no le falta a esta crudeza, ¿no?, del relato, porque realmente las voces de abajo cuentan historias que nos afectan, de alguna manera nos llegan. Está el romance este entre Rosita y nuestro personaje, ¿no es cierto? El personaje central es Chiche, ¿no? Para contarle a la gente, que es quien empieza a tener conexión
con 4 desaparecidos, 3 hombres y una mujer que están enterrados en la granja, que él, en esa granja que existía y existe de verdad, tenían, digamos, conexión con animales, cuidaban de animales y de la huerta, y Chiche, que es el personaje de la novela, empieza a tener conexión con estos desaparecidos. Pero cuando uno inicia la novela no se entera de nada de esto, sino de una persona que es puesto en libertad. Estuvo preso durante muchos años, discúlpame que no recuerdo cuántos fueron, creo que 25. Sí, porque bueno, esta persona, después nos vamos dando cuenta que es el papá de Chiche, ¿no? Que queda liberado después de haber matado a la mamá de Chiche, que es el personaje central, y entonces lo que también podemos decir ahí, y después enganchamos por donde quieras, Liliana, que de alguna manera la pregunta que yo me hice en la novela es cómo Chiche tiene esa capacidad para escuchar a los desaparecidos que no lo tiene otra persona. Bueno, es producto de que su madre fue asesinada y ocultada bajo la cama, y Chiche, siendo chiquito, escucha a su madre muerta, también desaparecida, enterrada, y es quien ayuda a que se descubra el femicidio. Sí, sí, eso Entonces la sé. novela, ahí estamos, ¿no? Arranca con Roberto saliendo de la cárcel. Sí, exacto. Y luego se traslada a este centro educativo, porque tienen clases con distintos profesores. Eh, Cuando se nota que Chiche puede escuchar voces, le aumentan la dosis de la medicación, y entonces él siempre repite, ¿no? Lo de la pastillita azul, lo de los bichos, eso me gustó, los bichos que me comen las ideas, los pensamientos, y que no me dejan recordar. Eh, bueno, no sé cuánto más querés ampliar con respecto a esto, ¿no? Obviamente tus conocimientos te permiten Claro, sí, 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 sí. tener Es datos esto de que este, de decía. este tipo que otros Sí, no los tenemos, justo ¿no es hoy, cierto? justo hoy hablaba con una ex paciente, hace un ratito hablaba por teléfono que me hablaba de una amiga que tiene un hijo con una psicosis, y lo que yo le decía a mi ex paciente, que el problema de la psicosis es que tienen que estar bien medicadas estas personas porque tienen 2 elementos reales, ¿no? Escuchan voces, muchas veces eso se llama alucinaciones auditivas Sí, o alucinaciones visuales, ¿eh? Y también arman delirios. Esto en un diagnóstico de una psicosis. En la novela, cuando Chiche dice que está escuchando las voces de los desaparecidos, lo más fácil y lo más lógico en términos reales es medicarlo, aumentarle la medicación. Por supuesto, la novela no se detiene en el plano del diagnóstico, de hecho, en ningún momento se dice cuál es el diagnóstico de Chiche, exacto. y aún así, lo primero que hace la medicina, la psiquiatría es tratar de que se callen las voces que Chiche escucha. Sí, y por eso se le aumenta la medicación. Lo otro interesante, voy a volver a Roberto un poquito, ¿no? Tus descripciones de los estados de ánimo de Roberto y su sentimiento de culpa tan grande y esa persecución que siente de su esposa, ¿no es cierto? Bueno, de su ex esposa. Eh, ¿Cómo vas uniendo los elementos de la naturaleza y vas llevándolo a transformar en los sentimientos de este hombre, ¿no? La caminata, las estrellas, cómo mezclas todos esos sentimientos, porque lo más difícil de explicar, yo creo, para un escritor son los sentimientos y que se entiendan, ¿no? Mm, Que el lector los pueda llegar a captar, no sé si en su totalidad, pero lo más cercano posible a lo que uno quiere mostrar. claro, Esa siempre fue la inquietud más grande que yo tuve desde muy jovencita, ¿no? Digo que siento tal cosa, pero no entienden bien lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cómo encontrar las palabras. Y vos haces una conjunción entre el ambiente donde él, porque él va caminando, ¿no? Camina, camina de noche y de día para buscar a su hijo. sí, Y con un objetivo que no sé si vamos a decirlo o no, pero Roberto, después de haber asesinado a la mamá de Chiche, sale de la cárcel con un objetivo, y el narrador dice, ¿no? Un narrador omnisciente, un narrador que va diciendo, hay un acto, solo un acto que este asesino puede hacer, solo un acto, y es en relación a su hijo. ¿Mm?
Sí, totalmente. Eso es lo que siente el personaje, que su redención está en que realice esa acción, ¿no? Sí. Podemos decir que intente sanar algo en Chiche. Porque él fue el que le metió en la cabeza lo de los bichos, ¿no? Exactamente. Chiche va sintiendo que es discapacitado leve, como le dicen, porque tiene dentro de su cerebro bichos que le van comiendo los pensamientos. Y como ve a compañeros y compañeras de la institución que están realmente como muy arrasados, que no hablan, que están babeando, que están en sillas de rueda. Su teoría es que los bichos terminaron la labor, ¿no? Le comieron las ideas, los pensamientos a sus compañeros y compañeras. Entonces él no quiere que le suceda eso. Y la teoría de los bichos en realidad se la impregnó el padre, ¿no? El padre cuando, como le pasa a muchos padres y madres, cuando no saben qué le pasa a un ser amado, a un hijo, es muy difícil. Entonces, el recurso que encontró este tipo, que era violento, como no sabía qué le pasaba a su hijo, le dice a la mamá en un momento, déjalo, ¿no ves que tiene bichos en la cabeza, como está abichado, ¿no es cierto? Y Claro, eso le quedó a Chiche de chiquito dentro, ¿no? Y ahí, de alguna manera, el psicoanálisis viene a decir la importancia de las palabras, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Lo otro interesante es la relación que él tiene con los profesores, porque él es uno, digamos, de todo el conjunto de chicos, él y Rosita parecen ser los más saludables, valga el término. Sí, Ujú. los que comprenden más, los que entienden. La dulzura de Rosita es espectacular, cómo admira a Chiche, cómo lo... Es una historia de amor. Sí, totalmente, pero hay una dulzura y una ternura en todo el trato de ellos dos, y cómo él no se olvida nunca de cuál es su trabajo con Rosita, ¿no? De Rosita no puede caminar, entonces él sabe que la tiene que ir a buscar, llevar al comedor, la ayuda, y se ayudan mutuamente. Es es como el oasis en el medio de tanto drama, Sí, sí, esa sí. Está relación. metido en una historia porque arranca, como bien señalaste, con un preso que sale de estar en la cárcel y, digamos, un asesino que le arruinó la vida, por sobre todo a una mujer y también a su hijo, y bordea entre capítulos, ¿no? Para los distintos capítulos. Un capítulo es Roberto, el otro capítulo es Chichi, así se van alternando en general los capítulos. Eh, pero a la vez dentro de los capítulos de Chichi en la institución, no solamente está la cuestión de Chichi y los desaparecidos, sino la historia de amor con Rosita, el vínculo con sus compañeros, el vínculo, como bien señalabas, con los profesores, con los maestros, con el psiquiatra. Bueno, va describiendo un poco lo que yo veía también trabajando en esa institución o en las instituciones de salud mental por las que participé, ¿no? Bien, es también producto de tu experiencia. Lo otro tierno es el profesor de cocina es bueno porque tiene olor rico. Él diferencia a las personas por los olores. Las personas buenas, él le siente olor rico y a las personas malas le huele mal, ¿no? También es un simbolismo de cuando uno dice esto me huele mal. Bueno, las personas que le huelen mal son las personas para él malas. Sí, que además con el que él ha tenido experiencias negativas, como le pasó con el profesor de cerámica, que fue el que dijo que hablaba con voces y que hicieron que le dieran la pastillita azul, que no lo deja pensar y que lo embota y que le hacen pesado los pies. Las descripciones son espectaculares y yo quiero felicitarte personalmente por eso, Gracias. porque el, casi que lo vas sintiendo vos, lo que vas sintiendo este Chiche en todo su ambiente, ese amor por los animales, el sentido de la responsabilidad que muchos de los que teóricamente somos normales no tenemos. Ujú. Eh, Me pareció que estás rescatando un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, un montón de valores que, bueno, que de alguna manera se van perdiendo, no sé, Sí, en sí. algunos ámbitos, ¿no? No en todos, no vamos a ser tan negativos. Sí, se articulan dos cosas, digo, más que pensaba mientras te escuchaba, se articulan dos elementos que la gente habitualmente no quiere, hablando de escuchar, ¿no? Escuchar la historia argentina, la parte más oscura, la dictadura,
hay mucha gente que dice, demos vuelta a la página, basta. Sin embargo, hay que seguir escuchando esas voces. Y discapacidad, ¿no? Que son personas que socialmente son relegadas también. Entonces, la articulación entre Chiche y los desaparecidos abre un gran encuentro, que es lo que todo el intento de la novela, ¿no? Escuchar estas voces. Sí, además ya lo hemos hablado en otras oportunidades que hemos charlado con esto de la resistencia no ante la incapacidad. A veces es miedo a lo diferente, a veces es la propia incapacidad de saber cómo tratarlos, porque no estamos, no hemos logrado involucrarnos e involucrarnos a nuestra vida, es decir, no se lo deja de lado, entonces se lo deja de lado y lo tenemos ahí, nadie lo ve, nadie lo escucha, solamente los que están en contacto directo, los que los cuidan, los que los tratan, Bien. y entonces es como algo que no existe, ¿no? Lo que no se ve, no existe. Y Guardo, ocultado, ¿no? claro, entonces no estamos acostumbrados a ese tipo de integración, incluso sabemos en nuestros colegios lo difícil que es integrar a un niño diferente. Ujú. Entonces se crean escuelas especiales, que en algunos casos, vos me dirás, porque el especialista sos vos, es necesario, pero en otros sería bueno también porque no hay casos tan graves que se pueden integrar a la Sí, sí. comunidad. Sí, hoy funcionan escuelas integradoras, algunas muy bien, y algunos pibes y pibas que antes eran directamente internados o anotados en colegios para personas con capacidades diferentes, colegios especiales, hoy pueden tener una educación en relación a los otros de integración, acorde a las posibilidades que cada uno tiene, porque vos, Liliana, tenés capacidades e incapacidades, y yo también. Pero bueno, hay cosas que son como mucho más notorias, que rompen con lo normal, entonces arma toda una diferencia muy compleja. Sí. El- las voces de abajo le van contando cosas a Chiche. Eh, Chiche es muy sensible a todo eso y lo que le piden son noticias y él se siente muy limitado, ¿no? Para conseguirle las noticias porque generalmente les ponen dibujitos animados en el televisor, entonces tiene que andar pidiendo que le cambien. Y bueno, y a veces se encuentra con las noticias y el hombre de traje elegante que las cuenta, pero se Sí. da cuenta que la información que él puede conseguir es insuficiente. Por eso al profesor del olor rico él le confía este secreto. Ahí se arma, ahí creo que es el nudo, ¿no? El gran nudo de la novela. Hay alguien que finalmente le cree que es posible, duda este profesor, ¿no? Porque de hecho en un momento se me estoy volviendo loco también yo, ¿no? Es posible que hayan enterrados en esa granja desaparecidos y desaparecidas. Es posible que Chiche escuche esto, que sepa que tengo una información. Bueno, y ahí es el gran momento de la novela. Sí, totalmente. Además, las voces de abajo son muy, muy sabias, entonces le, le dan un elemento a Chiche para que el profesor se convenza realmente Claro. de que está Sí. escuchando voces. Había que encontrar un recurso, fue difícil, ¿no? Decir, cómo va a suceder esto? Pero bueno, finalmente se logra, Sí, ¿no? se La logró. novela. Una novela que a mí la iba pensando mientras la escribía, ¿no? Entonces era bastante difícil porque no es que tenía de antemano todos los elementos. El único elemento que tenía, que te conté al principio de nuestra charla, es la imagen de ese alumno que después se convierte en Chiche, mirando el piso, el suelo, la granja. El resto lo iba armando mientras me salían las ideas, los personajes. Por supuesto me situaba, Chiche murió, era un muchacho que estaba en la granja donde trabajé, entonces me era fácil, ¿no? Pensar a Chiche. A Rosita un poco la fui inventando, a los maestros, ¿no? Vas haciendo ese juego, pero había momentos difíciles. Claro que las voces de abajo, los desaparecidos y la desaparecida, pues son tres hombres y una mujer, claro, hacía muchos años estaban ahí abajo, sin novedades. Entonces lo primero que quieren es saber cómo está el país, ¿no? Porque siguen siendo militantes. Sí, 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 sí. Continúan con su deseo de un mundo mejor. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque una novela tiene sus bemoles, es decir, no se escribe de un día para otro.
y por muy que tuvieras a tu personaje ahí a la vista Sí, todos los días o muy sí, seguido, eh, el resto de la historia lo tuviste que crear, es decir, sí. Sí, y corregir y todo lo que sabes, Liliana, que lleva. Calculo que cerca de 2 años entre la escritura y las correcciones. Me senté con una profe, Sandra Pien, una profesora de literatura, escritora, poeta también, que me ayudó un poco a, a leer en voz alta. Es mi segunda novela, ¿no? Yo publiqué primero sí, Letra en la sombra, que tiene que ver con también una experiencia de haber laburado con pibes presos, y esta es la segunda novela que viene de cada institución o lugar por los que transité, salí con una novela, porque es lo que yo necesito, ¿no? Pensar mientras escribo. A veces sale una novela, a veces sale un ensayo, a veces sale un libro psicológico, pero en el caso de Las voces de abajo, tenía que ser para mí una novela, porque tenía que articular ficción con realidad. Y creo que 2 años en total. 2 años. Sí, sí, sí. Una vez que fui a visitar en la casa de Sábato, que ahora es museo, vi en su estudio un fichero gigantesco de metal, de aquellos que se usaban cuando yo era muy chiquita, lleno de fichitas con los personajes de sus novelas, ¿no? Así, así trabajaba él. ¿Por casualidad elegiste algún fragmento para compartirnos? No, pero no tengo, voy a buscar la novela en unos segundos, o si vos la tenés ahí y Bueno, vos querés. decime qué parte te gustaría o No, no, vos que la tenés ahí a mano, capaz que. eh, voy a leer el principio. ¿Qué te parece? Dale. Sí, sí, lo que vos quieras. Dice, Roberto Durán salió de la cárcel con 69 años y 1000 achaques. Según la ley vigente, pagó por el crimen que cometió. De acuerdo a su propia ley, solo estuvo encerrado los últimos 25 años en otro lugar, ciertamente distinto, pero que no fue más que la prolongación de su reclusión anterior. Titular de todos los diarios de la época, hoy era apenas una pequeña nota, un aviso policial escondido entre otros. La libertad no es una buena noticia. El día de la sentencia, Roberto escuchó el veredicto como si se tratara de un destino ajeno. Sus palabras fueron: Alicia se enamoró de otro y mi única forma de retenerla fue matándola. No la perdí. Y se levantó y caminó sosegado rumbo a su ciclo de cautiverio. Ya no está encarcelado, pero no se siente libre, tampoco vivo. Camina por la orilla bordeando su pronta muerte. Cansado para emprender un nuevo recorrido, cuenta con el atenuante de saber que su segundo nacimiento, si salir en libertad fuera análogo a renacer, es para una vida efímera. No quiere formar parte de un mundo en el cual, haga lo que haga, siempre seguirá siendo el asesino de Alicia Oliva. Desea morir y liberarse así de los contemporáneos, de la memoria, pero no sin antes corregir el único error posible de ser subsanado. Y así se va Roberto caminando los días y las noches a corregir, A encontrar a su hijo. a corregir su error. ¿Qué más querrías comentar? Nos quedan unos minutitos. Es una novela que me dio muchísimas satisfacciones porque eh, tiene muchos lectores y lectoras, tiene 2 traducciones, ahora están trabajando con la traducción italiana. eh, Tiene una contratapa escrita por María Rosa Lojo. Es un libro que se lee en algunas escuelas, que se utilizó para jóvenes sin memoria, hicieron una obrita de teatro también con la novela. Tiene una vida muy linda, como esto que está pasando hoy con vos, Liliana, y pone a dialogar, a reflexionar, a pensar las 2 temáticas que hay que seguir profundizando, ¿no? Que tiene que ver esto, ¿no? El ser humano y sus capacidades y discapacidades, y la crueldad, eh, la- la- el deseo de que no haya más violencia, ni femicidios,
ni torturas, ni secuestros, ni desapariciones. Una novela que tiene tristeza, pero también tiene alegría. Una novela que tiene historia y memoria, por lo tanto, eso también, ¿no? Le decimos no al olvido y la literatura también viene, por lo menos la literatura que yo quiero seguir escribiendo tiene que ver con la memoria y con la reflexión. Y me parece que es un libro tierno también, ¿eh? Muy tierno porque rescata las voces de muchos seres silenciados que te invitan a, no sé, que tientan a abrir los oídos, ¿no? La escucha. Bueno, bueno, yo te agradezco mucho que estés aquí presentando este libro que realmente lo disfruté muchísimo desde todos los ámbitos y espero poder leer algún otro y que podamos Seguro. presentar alguno de los otros. Tenés una producción interesante y con libros que me interesaría leer independientemente de si los presentemos, como el de los adolescentes, por ejemplo. Aunque ya no tengo hijos adolescentes, pero no importa. Así que bueno, vuelvo a agradecerte tu presencia aquí. Quiero agradecer a los organizadores de la feria este espacio para poder presentar esta novela tan interesante y que sería bueno que todos los argentinos, mínimamente los argentinos, leyéramos. Así que bueno, y también a Ediciones Anca por el auspicio de este programa. Nos vemos prontamente, Pablo, y a los que nos Gracias. están escuchando los invito a seguir con la programación de la feria y todas las propuestas que tienen para disfrutar. Muchísimas gracias.